¿Quién era Harry? Capítulo 19. Luna de sangre. 7 de julio de 1995. Los golpes en la puerta simplemente no desaparecían. Harry, ¿ya te despertaste?, preguntó una voz familiar a través de la puerta. Hubo una pausa y luego la voz volvió a hablar, mucho más clara. La puerta ya estaba abierta. De verdad, Harry, ya es más de mediodía. Es hora de que te levantes. Harry pensó distraídamente en hechizar a su mejor amiga. Amaba a Hermione, pero ahora mismo amaba mucho más su cama. Pensamientos vanos que transformaban a su amiga en un escarabato de pelo tupido danzaban en su cabeza. Harry James Potter. Sal de la cama ahora mismo, insistió Hermione. Queremos saber qué pasó anoche en la asamblea de hombres lobo. Si no bajas en 5 minutos, enviaré a Kalina a buscarte. Entonces Hermione salió furiosa. Con un gruñido, Harry apartó las mantas y se puso de pie. Amenazarlo con Kalina era pura palabrería, nada justo. ¿Cómo era posible que pudiera ser un alfa con todo el respeto y el miedo que eso conllevaba y, aún así, no pudiera dormir después del largo día del día anterior? Simplemente no era justo. 10 minutos después, Harry bajó a la cocina a trompicones. Sí, había incumplido el plazo de Hermione, pero necesitaba la ducha caliente más que ella la información. Al menos, en su mente. Harry iba por la mitad de su taza de té, gracias a Merlin por Dobby. Cuando su mente empezó a registrar quién más estaba en la habitación. Allí estaban Sirius y Remus, por supuesto. Y Kalina estaba alimentando a la pequeña Cassie. Fue entonces cuando vio a Ron, Hermione, Hermione y Padma sentados a la mesa a su alrededor. Y sentado al pie de la mesa estaba el mismísimo Dumbledore. Hola, murmuró Harry con la taza de té entre las manos. Padma le sonrió mientras los chicos reían. Hermione simplemente parecía impaciente. Harry estaba tomando su segunda taza cuando la impaciencia pudo más que ella. Basta, Harry. Queremos saber de la reunión. ¿Cómo eran los alfas? ¿Conseguiste hablar con alguno? ¿Cuántos hombres lobo había? El nuevo tratado de Auguste Gallope demostró con maestría que no puede haber más de 75 en toda Gran Bretaña ahora mismo, basándose en sus observaciones. ¿Viste lo mismo? Vamos, Harry. Cuéntanos. Hermione, ¿cómo es que no estás en Ravenclaw?, preguntó el único miembro de la casa presente. Hermione fulminó con la mirada a Padma. Bueno, si Harry nos contara lo que pasó, no tendría que hacer todas estas preguntas, resopló. ¿Dónde está Daphne?, preguntó Harry. La cafeína empezaba a hacerle efecto y a despertarlo. Ron frunció el ceño. Su madre las llevó a ella y a su hermanita de compras a París. No volverá a casa hasta dentro de 3 días. Ron se encogió de hombros. No lo entiendo. ¿Acaso no tenemos tiendas en perfecto estado aquí en Londres? Se trata de estar con sus hijas, Ronald, respondió Hermione con desaprobación. Pero eso solo provocó una sonrisa traviesa en Padma. Pero los diseñadores de París son para morirse, exclamó con entusiasmo. Luego, al ver las caras de sus amigas, perdió la expresión de ingenuidad y añadió, bueno, eso es lo que me dice Parvati. Hermione abrió la boca para replicar, pero para los oídos agradecidos de Harry, Hermione se adelantó. Seguro que preferimos oír las noticias de Harry que la moda parisina. Amén a eso, murmuraron Ron y Sirius en una divertida sincronía. ¿Por qué Remus no pudo decírtelo mientras dormía?, refunfuñó Harry. El mencionado hombre lobo esbozó una sonrisa pícara que le recordó que era un merodeador. Pero no soy un alfa, respondió el exprofesor. Simplemente no estaría bien. El brillo en los ojos del hombre lobo mayor indicaba que se lo estaba pasando bien. Harry no podía dejar eso sin respuesta. ¿En serio?, murmuró Harry justo antes de tomar otro sorbo de té. Bueno, lo más increíble de la noche fue que conseguí una cita para Molly. ¿Charissa?, adivinó Sirius con una amplia sonrisa. Era bastante mona cuando estábamos en Hogwarts. No fue una cita, gruñó Remus. Solo quería disculparse conmigo y este pequeño imbécil intervino y lo convirtió en una cena. No una cita. No lo sé, comentó Harry con inocencia. Parecía que le caías bien y le gustó la idea de que fuera una cita. Y como acabas de decir que yo era el alfa, eso provocó risas mientras Remus fulminaba con la mirada al impenitente adolescente. Por muy divertido que sea, ¿podríamos hablar del asunto en cuestión?, dijo Dumbledore. Por respeto, esto puso fin a la risa. De algunas cosas no puedo hablar, empezó Harry. Hubo un juramento y no puedo entrar en detalles. Pero lo que sí puedo decirte es que hay más de 75 hombres lobo y sí, pude hablar con los alfas, algunos durante un buen rato.
Hermione intentó preguntar algo y Harry levantó una mano para detenerla. Déjame terminar, Hermione. No puedo dar detalles, pero los alfas decidieron aceptarme como miembro de las manadas después de que les contara la historia que habíamos acordado. Entonces empezaron a debatir la cuestión de aliarse con Ridley. Fenrir iba ganando, así que yo me sumé. El grupo pareció aliviado ante la primera noticia, pero la segunda parte los dejó confundidos y más que un poco preocupados. Fue Ernie quien rompió el silencio. ¿Y eso qué significa?, preguntó. Parece un problema de Gryffindor. Harry frunció el ceño mientras Remus resoplaba. Eso resume bastante bien el lío en el que se ha metido Harry, dijo el hombre lobo mayor. A Harry no le gustó el rumbo que estaba tomando el debate y se lanzó a discutir con Greyback. La pelea llegó a las manos antes de que los otros alfas lo detuvieran. ¡Ay, Harry!, suspiró Hermione con decepción. Solo los alfas pueden hablar en las reuniones. Remus te lo explicó todo. Sí, bueno, me vi envuelto en la discusión, admitió Harry tímidamente. ¿Y cómo respondieron los alfas a la interrupción de Harry, Remus?, preguntó Dumbledore. Remus parecía inseguro. En público, todos estaban enojados. En privado, es difícil decirlo. Creo que algunos lo recibieron bien, o incluso lo esperaban. Interrumpieron la pelea y pospusieron la decisión. Remus fue interrumpido cuando varios empezaron a comentar lo maravillosa que era la noticia. Harry parecía querer derretirse en el suelo. Remus intentó varias veces recuperar su atención. Finalmente, gritó. Harry tiene que luchar contra Greyback en la próxima luna llena. El caos se desató rápidamente. Incluso la bebé Casiopeia se unió al alboroto mientras Dumbledore, Padma, Hermione, Sirius y Kalina le decían a Harry exactamente lo que pensaban de su desconsiderada acción. Debería haberme quedado en la cama, murmuró Harry mientras miraba a Ron y Hermione, quienes parecían estar disfrutando demasiado de esto. Y, la mañana de Harry no fue muy divertida. Tardó más de una hora en que todos terminaran de contarle, con todo detalle, lo insensato, desconsiderado, impulsivo e imprudente que había sido su comportamiento. Harry lo soportó, pero se sintió un poco resentido por todo el asunto. No estaban allí. Toda la población británica de hombres lobo se habría unido a Ridley y entonces se habría desatado el problema. Intentó explicar que, si ganaba, Fenrir perdería su estatus y, en el peor de los casos, los hombres lobo serían neutrales. Dumbledore señaló que Greyback era un hombre lobo mucho mayor y experimentado, y que las posibilidades de victoria de Harry eran subóptimas. Bueno, si no puedo con Fenrir, ¿qué posibilidades tengo contra Voldemort?, replicó Harry, agotando por fin su paciencia. Hice lo que tenía que hacer. ¿Querías enfrentarte a las manadas combinadas de Albion, Hermione? ¿Y tú, director? En la última guerra te enfrentaste a la manada Greyback. He leído los informes. ¿Te gustaría enfrentarte a 4 más? Dumbledore palideció al considerar las consecuencias. Sí, lo que hice fue imprudente e impulsivo, pero ¿qué otra cosa podría haber hecho? Es fácil sentarse aquí y decirme lo que debería haber hecho. Que no debería haber hecho nada. Simplemente quedarme ahí sentado y callado. Ninguno de ustedes estaba allí, excepto Remus, y él no pudo hacer nada. Hay un viejo dicho que dice algo así como: para que el mal triunfe, los hombres buenos no hacen nada. Vi a muchísima gente sin hacer nada mientras crecía con los Dursley. Profesores, vecinos, nadie hizo nada para ayudarme. Juré que si tuviera la capacidad, no dejaría que el mal ocurriera y fingiría no verlo. Mi tiempo en Hogwarts lo dejó aún más claro. Ahora, voy a ducharme. Siéntete libre de seguir con tus quejas sobre lo desconsiderada, inmadura e imprudente que soy. Ya terminé. Remus, siéntete libre de contarles lo que sea que haya pasado anoche sin estar amparado por juramentos. Sirius Black vio a su ahijado salir furioso del comedor. Casi podía ver a la bestia superpuesta sobre el adolescente. Todavía estaba furioso por el riesgo que Harry había corrido. Había sido una apuesta descabellada e irreflexiva, y aún podía costarle la vida. Pero también comprendía las acciones de Harry. Sin embargo, lo que realmente lo hizo reflexionar fue el breve atisbo que acababa de ver del verdadero carácter de Harry. No los rasgos que le recordaban a James, Lily o incluso a sus abuelos, sino al verdadero Harry. Había una determinación férrea en él. La imagen de un viaje familiar de Black a las mágicas ruinas de Pompeya cuando tenía 12 años acudió a Sirius. Imágenes mágicas y fantasmas antiguos representaban los últimos días de esa ciudad romana. La montaña lucía tranquila, plácida y hermosa hasta su erupción. Entonces, su lava corrió un curso imparable que quemó muros y barreras con la misma facilidad.
Nada se interpuso en su camino. Lo que la lava no alcanzó, murió asfixiado bajo pies de ceniza. Sirius de repente vio a su ahijado como esa montaña, escondido bajo una fachada tranquila, amigable y jovial, pero bajo un núcleo de propósito que no se detendría. Cualquier cosa que se interpusiera en su camino sería destruida. Sirius intercambió una mirada con la mujer que en poco tiempo se había convertido en todo para él. Kalina era un fuego diferente, apasionado y devorador. Se había burlado de James por enamorarse tan perdidamente de Lily, pero ahora sabía exactamente cómo se había sentido su mejor amigo. Si Azkaban era el precio por tener a Kalina en su vida, lo haría de nuevo sin dudarlo. Su mirada le decía que lo apoyaría en todo lo que hiciera. Harry tiene razón, dijo Sirius. Él tomó la decisión. Luché contra algunos de la manada de Greyback una vez y no quiero volver a hacerlo, y mucho menos con 5 veces más. Remus, dinos qué más pasó. Harry puede volver con nosotros cuando esté listo. Dumbledore pareció querer protestar, pero se contuvo mientras los demás acataban las órdenes de Sirius. Remus completó la historia abortada de Harry con mucho más detalle. Incluyó un relato casi textual de todo lo sucedido hasta que comenzó la reunión de los alfas y se selló bajo los juramentos de la manada. Remus no mencionó la propuesta presentada por los alfas de la manada alba. Eso se discutiría en un grupo más pequeño. Padma y Hermione estaban particularmente interesadas en Colleen, la mujer lobo adolescente con la que Harry se había topado. Remus la describió a ella y a su encuentro, pero una voz desde la puerta lo interrumpió. Imagina que Pansy conoce a una sangre sucia en una fiesta. Y luego descubre que es la única heredera de una rica casa antigua y noble. Cuando vimos a Colleen después de la asamblea, pasé de la mierda en su bota a una joya nueva que poseer. Mala primera impresión. Remus tuvo que asentir tentativamente con la dura evaluación de Harry cuando el adolescente regresó a la habitación. Ahora sabe que Harry es un alfa en potencia. Con la mayoría de los demás alfas en su mejor momento y en una sólida relación con sus compañeras, Greyback es el único macho alfa sin pareja, a menos que acepten a Harry como nuevo líder de la manada. No creo que sea tan mala como la señora Parkinson, pero entiendo la comparación. Padma le dedicó a Harry una sonrisa peligrosa. ¿Entonces tengo competencia? Harry se estremeció. La respuesta de Harry, no, definitivamente no, generó un humor muy necesario en la sala. Tras calmarse las risas, Dumbledore se puso de pie y dijo, Señor Potter, tenía razón en que no estábamos allí y en el posible impacto que tendría si todas las manadas se unieran a Tom. Y, sin duda, hay un gran beneficio si lo aceptan como alfa. Comprenda que lo que dijimos antes solo se debía a nuestra preocupación por usted. Harry lo despidió con un gesto. Lo entiendo, profesor, respondió el adolescente. Estoy dispuesto a hablar con todos ustedes, pero hice lo que tenía que hacer en esas circunstancias. También sospecho que algunos alfas manipularon la situación para obtener exactamente los resultados que obtuvieron. Podrían usarme para frustrar a Fenrir sin arriesgar sus propias posiciones. Pero eso está mal. Protestó Hermione. Harry se encogió de hombros. Harán lo que sea necesario para proteger a sus manadas. No soy parte de su manada, así que están dispuestos a usarme. Los entiendo perfectamente. Haría lo mismo para mantener a salvo a uno de ustedes. Y, 10 de julio de 1995, hola Harry, ¿estás aquí de nuevo? Gritó Hermione desde el otro lado del pasillo. Un segundo después, entró en la habitación y vio a su mejor amigo tumbado en un sofá de cuero, con el mismo aspecto que uno de los ponis de su abuelo, mal montado y mojado. Harry solo saludó con la mano desde el sofá. Maldita sea. ¿Qué te pasó? Preguntó Hermione. Harry pareció pensar en responder, pero solo frunció el ceño. Habla, Hermione. Regañó Hermione distraídamente a su novio al entrar en la habitación. ¿Ha vuelto Harry? Harry. ¿Qué te ha pasado? Entrenando, con el marqués de Canuto, murmuró Harry mientras se incorporaba en el sofá. Se oyó un pequeño chasquido cuando Dobby apareció en la habitación. Una pócima humeante en su manita. Su reconstituyente, Harry Potter, señor, ordenó el elfo con voz preocupada. Bébalo todo y luego Dobby te hará eructar con la señorita. Harry tomó la taza mientras miraba con desdén al elfo sonriente. A nadie le gusta un elfo inteligente, gruñó Harry antes de terminar su bebida. Entonces quizá Harry Potter, señor, no debería haberme enseñado también. Con un gesto descarado, el elfo se alejó. ¿Y querías liberar a todos los elfos? Le preguntó Hermione a Hermione en un tono de ver qué pasaba. No pudo corromperlos a todos, respondió Hermione con un bufido.
Fue entonces cuando notó las imágenes en el gran espejo de la pared. Era igual a los espejos del último torneo de los tres magos, pero no era eso lo que mostraba el espejo ahora. ¿Qué es eso?, preguntó. Harry se incorporó sintiéndose mucho mejor después de la poción. Eso es resultado de la locura de Sirius y Remus. Es la BBC. Protestó Hermione. Consiguieron que funcionara un televisor en una casa mágica. Llevan décadas intentando que la tecnología moderna funcione en zonas mágicas sin éxito. Incluso la radio mágica usa tubos de vacío anticuados y baterías de cuerda. ¿Cómo lo hicieron? No lo hicieron, respondió Harry. No incluye tecnología Muggle. Los espejos son los mismos que los del torneo. Sirius compró una pequeña compañía de cable y Remus creó una interfaz que traduce la señal de radiofrecuencia Muggle a los espejos merodeadores. También firmó un contrato con la Liga de Quidditch para cubrir todos los partidos de la liga y las eliminatorias durante los próximos 20 años. Hermione parecía atónita. ¡Genial!, murmuró. En lugar de forzar la tecnología para que funcione en un entorno mágico, crea un dispositivo mágico que la imite. Harry se encogió de hombros. En realidad no, discretó. Después de todo, mucha tecnología se creó para hacer lo mismo a partir de leyendas y cuentos de hadas que necesitaban magia para funcionar. Piénsalo como un círculo completo. Ernie estaba hipnotizado viendo las extrañas travesuras que se desarrollaban en el espejo. Pero las viejas repeticiones de Ben Hill confundían a mucha gente, no solo a los magos de sangre pura. ¿Lo aseguraron? Obtener un hechizo, poción u otra creación mágica era similar a obtener una patente tecnológica en el mundo real y estaba gestionado por la IGWA. La seguridad impedía a cualquier otra persona fabricar o vender la misma creación durante 30 años. Podían crear un producto de la competencia, pero no utilizando los mismos procesos mágicos sin un acuerdo de licencia. Antes del torneo, respondió Harry. 4 empresas intentaron entrar en la oficina de IGWA Securities incluso antes de que terminara la tarea, pero la seguridad de Marauders Incorporated ya estaba instalada. ¿Merodeadores Sociedad Anónima?, preguntó Ernie a medias. Harry asintió y sonrió. Canuto quería tinta negra, ya que los galeones negros nos financian, pero alguien ya tiene ese nombre. Harry cogió una cajita del sofá junto a él y pulsó un botón. La imagen mostraba una imagen en directo del callejón Diagon desde el tejado de una tienda. Gringotts se veía fácilmente al final del callejón. Esto es de la tienda que planean abrir el 1 de agosto. Se ofrecerán 5 tamaños de espejos y 3 paquetes. Solo contenido mágico, básico de magia y mundano, o premium de magia y mundano. Incluso hay un paquete de ilusión opcional que hace que quienes no sean magos al ver los espejos piensen que son televisores normales. «Qué mal», dijo Ernie con una sonrisa. «¿De verdad crees que muchos sangre pura comprarán el contenido mundano?», preguntó Hermione con escepticismo. «La opción solo para magos es la más cara», respondió Harry con una sonrisa malvada. «Los canales mundanos se pagan en parte con anuncios y demás. Si quieren ser presumidos, que lo paguen». «Bueno, incluso si reciben los canales mundanos, eso no significa que los verán». «Quizás los padres», reconoció Harry. «Pero no hay posibilidad de cerrar el paso. Con el tiempo, sus hijos se colarán y descubrirán lo que hay ahí fuera. Pronto tendrás a los sangre pura llegando a Hogwarts preocupados por el partido de Manchester o Liverpool que se van a perder en el colegio viendo MTV Europa». Ernie se rió. «¿Unión a través del fútbol? Dean Thomas estaría muy feliz». Harry se unió a su risa. «A Canuto le encanta la idea de que el dinero de la familia Black se use para esto», les dijo Harry. «Nos hizo socios iguales, a Remus y a mí. Él puso el dinero, Remus se encarga de la mayor parte de la creación, y yo sé nuestra mascota peluda», anunció Sirius triunfalmente mientras entraba corriendo en la habitación. Harry le lanzó a su inmaduro padrino una mueca burlona. «Iba a decir que seas la voz de la razón, que también puedo azotarte el trasero peludo», amenazó. Sirius solo rió. «De hecho, usamos un ciervo, un oso y un lobo como símbolo de marketing», admitió Sirius. «Alto, moreno y peludo, asustaría a la gente». Antes de que Harry pudiera protestar, Sirius le lanzó algo en el regazo. «¡Felicidades!». A Kalina le encantó. Ahora está hablando de abrir una división de productos para el hogar, además de entretenimiento y bromas. «Me estás dando aún más trabajo». «No me culpes», protestó Harry. «Mooney me dio la tarea». Sirius simplemente hizo un gesto burlón al salir de la habitación por el mismo camino por el que había entrado. «¿Qué es?», preguntó Hermione con curiosidad. Harry le sonrió mientras le entregaba el pequeño objeto.
Parecía un delgado cilindro metálico de 7 centímetros de diámetro con una malla metálica en ambos extremos. También es tu culpa, dijo mientras ella examinaba el tubo. Sabes que siempre te quejas de que los encantamientos para secar el cabello funcionan tan rápido que te encrespan el pelo. Remus me pidió que creara un producto con las mismas técnicas que usaban con los espejos. Así que te hice un secador de pelo. Hermione pareció sorprendida y tocó una pequeña runa en el lateral del dispositivo. Una suave brisa cálida salió repentinamente de un extremo, pero era casi completamente silenciosa, ya que no se utilizaba ningún motor eléctrico. Presionó la pequeña runa que estaba encima y el flujo de aire aumentó. Otra runa vio que el flujo de aire se calentaba. En realidad, es solo un encantamiento calentador combinado con un encantamiento Zephyr controlado que usa una lata de refresco ligeramente transfigurada como caparazón. Como el encantamiento calentador no se activa hasta justo antes de que el aire salga del tubo, el metal no se calienta mucho, incluso después de funcionar un rato. Probé con plástico, pero no retenía la magia rúnica, admitió Harry. Era mi pieza de prueba de concepto. ¡Genial!, exclamó Hermione con entusiasmo. Es tan sencillo. ¿Cómo es que nadie lo ha hecho antes? Demasiado simple, respondió Hermione con una sonrisa. Los nacidos de Muggles intentan hechizar su tecnología para que funcione con magia, pero falla, y los sangre pura simplemente no admiten que los Muggles puedan tener algo que valga la pena copiar. Mira el lavavajillas que me enseñó tu madre la semana pasada. Los magos o tienen un elfo doméstico o hechizan sus cepillos para que laven los platos. Lo mismo ocurre con las hieleras. Los Muggles tienen esas neveras y nosotros tenemos hieleras que son simplemente cajas de madera forradas de hojalata con un hechizo refrescante. Pero las tenemos desde hace siglos. Como se nos ocurrió primero, nuestra solución debe ser mejor. La mayoría de los encantadores simplemente recrean cosas que ya teníamos, pero quizás con algunas mejoras, como la saeta de fuego de Harry. A nadie se le ocurrió mirar soluciones Muggles y luego recrearlas desde cero. Hermione le sonrió a Harry. Tal vez solo a los locos se les hubiera ocurrido. Harry rió mientras Hermione resoplaba y fulminaba con la mirada a su novio. Harry pudo ver que estaba realmente impresionada con los comentarios de Hermione. El Hufflepuff tenía un profundo conocimiento de la realidad y conocía lo suficiente de la cultura mundana como para fijarse en la que él había crecido. Aunque no era tan inteligente como Hermione, Hermione quería ir a la universidad después de dejar Hogwarts y obtener un título en antropología. Harry tuvo que investigar qué era exactamente, pero pensó que su amigo sería bastante brillante. Murmuró Harry pensativo. Ese podría ser un buen punto, Hermione. Imagina lo que crearíamos con la aportación de Luna. El miedo en los rostros de Hermione y Hermione rivalizaba con la alegría en el de Sirius. Hermione había terminado de estudiar el secador de pelo y anunció que el trabajo con las runas era adecuado y sugirió que se lo presentara al profesor Balbucio como crédito extra para los próximos timos. Una vez terminada, Hermione le hizo la pregunta que le rondaba la cabeza desde que llegaron. Entonces Harry, ¿qué te está haciendo Sirius? Harry emitió un gemido y dijo, entrenamiento. Preparándome para enfrentar a Greyback. ¿Qué tipo de entrenamiento?, preguntó Hermione. La magia con varitas queda descartada, ya que tienen que reunirse bajo la luna llena. Harry se encogió de hombros. Supongo que lo llamarías artes marciales. Canuto lo llama Black Fu. Nunca he visto karate de verdad ni nada de eso, salvo las tonterías que se ven en la tele, así que no sé con qué compararlo. La mayoría es para esquivar hechizos, anticipar a dónde van, ese tipo de cosas. El resto es qué hacer si pierdes la varita y el enemigo está cerca. Formas rápidas y sucias de noquear a alguien. Apunta a los tejidos blandos, las articulaciones. Usar los codos y las rodillas. Algunas proyecciones. Mi primo Dudley está en el equipo de boxeo de su colegio. El Black Fu más suave me haría expulsar de todos los combates. No sé cómo va a ayudar a Greyback, pero creo que Sirius necesitaba hacer algo. Ha estado hecho un manojo de nervios, confesó Harry. Dijo que probablemente me habría enseñado de todas formas. Su abuelo le enseñó a él, a su hermano Regulus y a su prima Bellatrix. Hermione palideció al oír el nombre de la bruja. Bellatrix era casi tan temida como Voldemort. Mi padre me dijo una vez que sabías que Voldemort te mataría y que podrías escapar de Bellatrix, pero que probablemente te faltarían extremidades u órganos vitales cuando lo hicieras. Nunca había oído hablar de Regulus. Según Sirius, su hermano fue asesinado por Ridley 6 meses antes de que matara a mis padres.
Había salido de Hogwarts apenas en junio del año anterior, pero era cercano al círculo interno. Nadie sabe qué hizo, si es que hizo algo, para que Ridley lo matara. Entonces, ¿crees que te ayudará? Preguntó Ernie, volviendo al tema original. Tal vez, respondió. Greyback no es como pelear con un humano. Los lobos tienen el mismo instinto de atacar el tejido blando. En cuanto al resto, supongo que ya veremos. Erie, 12 de julio de 1995. El sol ya estaba bajo en el cielo cuando el Ranger Robert entró en el mismo aparcamiento que hacía 2 semanas. Los dos ocupantes volvieron a salir y, sin mediar palabra, emprendieron la misma marcha en dirección a la reunión. Esta vez, sin embargo, vieron llegar a varios más y congregarse en pequeños grupos antes de dirigirse en la misma dirección. Sus conversaciones solían detenerse y esperar hasta que la pareja hubiera pasado. Harry estaba acostumbrado a la misma reacción de su época en Hogwarts. Ahora apenas lo notaba. En cambio, percibía las miradas mezcladas de miedo, anticipación y esperanza. Se distrajo pensando en el momento de esa noche. Contrariamente a la creencia popular, la salida de la luna llena no fue lo que desencadenó la transformación de un hombre lobo. Hoy fue una superluna llena. Esto significa que la luna estaba en su punto más cercano a la Tierra y, al mismo tiempo, era luna llena. Según la lógica de un detonante lunar, todos los hombres lobo deberían haberse transformado en el momento en que salió la luna, ¿verdad? Equivocado. Ese día, en Gran Bretaña, la luna salía a las 5:15 de la mañana y se pondría a las 12:48 de la noche. El punto máximo de la luna llena ya había pasado a las 11:49 de esa mañana. Por lo tanto, no podía ser la luna misma la que desencadenara su transformación. Los propios hombres lobo no estaban seguros y los magos generalmente no se tomaban el tiempo de analizar el porqué de la situación. Simplemente se sabía que el cambio ocurriría entre 60 y 90 minutos después del atardecer en una noche de luna llena. Esa noche, eso situaba la transformación aproximadamente entre las 22:30 y las 23. Las reflexiones de Harry se vieron interrumpidas por la llegada de 6 hombres. Todos parecían agresivos y hoscos. Ninguno vestía especialmente bien y necesitaba un baño. A los hombres lobo no les molestaban los olores naturales, pero estos 6 lo llevaron a otro nivel. Potter, gruñó uno de ellos, ¿realmente tuviste la estupidez de aparecer? Tal vez Greyback nos deje algo con qué jugar, sugirió otro con una risita extraña. Aunque por casualidad ganes, muchacho, ¿crees que sobrevivirás al resto de nosotros que venimos en busca de venganza? Preguntó el primero. Solo tienes que dejar a ese traidor, señaló a Remus, para que te cuide el flanco. Harry sonrió. Preferiría a Remus antes que a cualquiera de ustedes, pero creo que 6 contra 1 es bastante injusto. Así que traje a un amigo. Sin ser visto, Remus presionó la escotilla del rover. La parte trasera, obviamente, se había expandido mágicamente, ya que lo que emergía era demasiado grande para caber en la parte trasera de un vehículo Muggle normal. Saluda a mi pequeño amigo, ofreció Harry con un acento extraño. El perro gigante de 3 cabezas conocido como Fluffy tenía la complexión de un mastín alcanzado por un hechizo de engorgio. Cada cabeza era más feroz que la otra, del tamaño suficiente para partir a un humano por la mitad de un solo mordisco. Gruesos collares de cuero con tachuelas protegían cada garganta, salvando así a su presa favorita. Fluffy era un perro delgado y robusto que había vivido casi salvaje en el bosque prohibido, sobreviviendo de acromántulas, ciervos y otras criaturas del bosque. El único contacto que el perro tenía con la civilización provenía de las visitas de Hagrid y Harry. Las 3 cabezas de Fluffy emitieron un gruñido a los 6 hombres lobo. Todos retrocedieron un par de pasos y los 4 parecían listos para correr. No puedes traer a esa bestia aquí, gritó el primer hombre lobo. Harry sospechó que era Michaels, el segundo de Greyback. Siéntete libre de decirle eso, ofreció Harry alegremente. ¿En serio, Potter? Harry se giró ligeramente hacia donde estaba Diffed, el macho alfa de la manada Glindur. Me siguió a casa desde la escuela. ¿Puedo quedármela? La cabeza izquierda de Fluffy dejó de gruñir, se giró hacia Harry y le dio un buen lametón húmedo. Solo el mal humor del cambio inminente le permitió al alfa mayor contener la risa. Es una cándida, admitió Diffed. A los lobos e incluso a algunos perros se les ha permitido participar en las cacerías en el pasado. Sin embargo, no conozco a nadie que se atreviera a traer un sabueso del infierno antes. Diffed se giró hacia los hombres lobo que observaban. Tenemos un juicio al que asistir. Muévanse, ya.
La última orden fue un sobresalto. Los hombres lobo, incluso los Greybacks, respondieron al instante a la orden del alfa. Ari y Remus los siguieron y Difed los siguió. Fluffy pasó del ataque a un cachorrito curioso que los seguía, pero se escabullía para olfatear cualquier cosa que llamara su atención. Nunca había visto un perro del infierno, pero he leído bastante sobre ellos, admitió Difed mientras observaba a Fluffy correr hacia allí para oler una roca en particular y marcarla como suya. Entiendo que son bastante raros, comentó Rendus. Fueron criados con el propósito de ser guardianes por los primeros magos griegos, añadió el alfa. Cerbero era el más famoso de la raza. Vigilaba la casa de un nigromante particularmente oscuro y poderoso. Varios ataques a la casa del mago fueron destruidos solo por Cerbero. Era casi tan temido como su amo. El mago se convirtió en la base de Hades, dios griego de los muertos y del inframundo. Cerbero se convirtió en el guardián del inframundo. La magia antigua creó un vínculo entre el sabueso del infierno y su amo, muy parecido al vínculo entre una manada y el alfa. Como tú también eres alfa, el vínculo podría ser aún más fuerte. Harry consideró la información del alfa galés. Ya lo veo, dijo. En mi primer año en Hogwarts, Voldemort poseía a mi profesor de defensa. Fluffy lo destrozó. Cuando salía a cazar al bosque, Fluffy siempre aparecía. Pensé que me había adoptado. Eso provocó la risa de los dos lobos mayores. ¿Interferirá Fluffy en la pelea?, preguntó Difed. Una interferencia externa podría costarles la decisión. Sabe que no debe hacerlo, respondió Harry. Fluffy tiene 3 cerebros enormes, así que lo entiende. Solo actuará si alguien más interviene. Difed asintió, entendiendo. Esta debería ser una noche fascinante, fue su último comentario. Era el mismo claro de antes, pero ahora carecía del ambiente festivo y de hogueras de unas semanas atrás. Las carpas y mesas estaban listas para ser reemplazadas por un gran círculo de hombres lobo que esperaban. En el centro del círculo aguardaban los alfas neutrales. Harry podía ver a Ian, Oliver y Mac de pie, esperando sin decir palabra. Fenrir se encontraba a medio camino entre los alfas y el círculo de hombres lobo que observaban. Su propia manada se encontraba en el círculo, justo detrás del hombre lobo mortífago. Difed empezó a hablar en voz baja mientras se acercaban al círculo. Estoy seguro de que Remus ya les ha informado del protocolo, pero hace tiempo que no está entre nosotros. Él y su manada deben tomar sus posiciones en el exterior del círculo. Ustedes se mueven a la posición opuesta a Fenrir mientras yo me uno a los otros alfas. Una vez que se produzca el cambio, los alfas se retiran y comienza la lucha por el dominio. Deben someterse al lobo mayor o matarlo. ¿Y si se somete a mí?, preguntó Harry. Difed frunció el ceño. Dudo que eso suceda. Ya se ha sometido a otro, fue la respuesta. Esto, en cierto modo, confirmó a Harry que al menos algunos de los otros alfas buscaban que Fenrir fuera de la manada. Llegaron al círculo donde había una entrada para la manada de Harry. Era curioso cómo los hombres lobo miraban a Fluffy con cierta preocupación. Por su parte, Fluffy pareció tranquilizarse con una sorprendente seriedad. Remus detuvo a Harry en el borde del círculo. No tenemos tiempo ahora, dijo Remus. Ten cuidado y no subestimes a Greyback. Termínalo cuanto antes. Lo haré, prometió Harry. Los dos hombres se abrazaron brevemente antes de que Harry se girara y reanudara su caminata. Difed se adelantó un poco y alcanzó a los demás alfas mientras Harry llegaba a su lugar designado. La luna llena estaba baja en el cielo, pero iluminaba el campo con una luz brillante que difuminaba los colores, aunque todo era claramente visible. Harry esperó observando a los alfas y a Greyback durante varios instantes antes de que Mac, el alfa de la hermandad, se adelantara. Miembros de las manadas de Albion, el cambio llegará pronto. Esta noche se decidirá quién es el superior, Fenrir, el alfa de la manada Greyback, o el pícaro advenedizo llamado Harry. Las palabras eran insultantes para Harry e indicaban que se aliaba con Fenrir. Pero Mac siguió hablando. Una vez que hayamos acabado con el advenedizo, nosotros, las manadas de Albion unidas, iremos a cazar. Que toda Albion tiemble de miedo ante nuestra cacería. Un escalofrío recorrió al líder de la manada de motociclistas. Ese escalofrío fue reflejado por todos los demás hombres lobo, excepto Harry. El cambio es ahora. Rugió Mac mientras su cuerpo comenzaba a transformarse. Incluso para Harry, era aterrador ver a casi 200 hombres lobo transformarse a la vez. Harry se cambió a sí mismo y luego observó cómo Greyback completaba el suyo. El Fenrir Greyback transformado era lo más parecido que Harry había visto en un hombre lobo a su propia forma.
El hombre lobo mayor era un poco más alto, pero con un pelaje gris más ralo en lugar del grueso pelaje negro de la bestia. Su cabeza también se parecía a la de Harry, pero con largos dientes ennegrecidos que parecían sobresalir en direcciones extrañas. Era intimidante a la vista, pero no muy práctico para comer. Pero Harry supuso que Greyback solo adoptaba esta forma una vez al mes. El breve período de observación de Harry terminó cuando Greyback completó su cambio y con un rugido cargó contra el hombre lobo más joven. El ataque fue bajo y brutal. El hombre lobo mayor pasó de estar parado a correr a toda velocidad en un abrir y cerrar de ojos. Se lanzó hacia adelante a gatas, con las mandíbulas apuntando a la parte inferior de la pierna de Harry, buscando los tendones. Era una táctica clásica de lobo. Cuando Harry se apartó, Greyback blandió una garra afilada en un movimiento cortante. Harry esquivó el golpe, agarrándole la muñeca y tirando con todas sus fuerzas. El impulso de Greyback lo desequilibró y le permitió asestarle un tajo en las costillas. Ese impulso lo derribó al suelo, pero se levantó al instante y se giró para impedir que Harry se acercara por detrás. Muchos hombres lobo aullaron al ver la primera sangre derramada. La herida no fue suficiente para detener a Greyback, pero fue vergonzosa para el alza. Harry se estrelló contra el pecho de Greyback, levantándolo del suelo. Una mano lo agarró por el cuello y lo derribó con fuerza. Harry se dispuso a cortarle la garganta a Fenrir, pero el lobo oscuro echó la cabeza hacia adelante para morder con fuerza el pie de la bestia. Harry aulló de dolor y, por un instante, el instinto se apoderó de él. Las fauces de la bestia se cernieron sobre la garganta expuesta de Fenrir Greyback. Con un violento tirón, las poderosas mandíbulas y sus afilados dientes destrozaron la tráquea y los vasos sanguíneos. Otro tirón arrancó la carne de la garganta del alfa Greyback. La bestia se apartó un poco y miró fijamente el cuerpo caído de su enemigo. Luego, alzó sus fauces ensangrentadas al cielo y dejó escapar un aullido de victoria, acompañado de una angustia particular. La bestia había matado, y de la forma más personal posible. Para un chico de casi 15 años, este fue un momento decisivo. Los hombres lobo circundantes lanzaron sus propios aullidos. Aullidos de victoria al ver a un alfa oponente abatido y uno nuevo alzarse. Aullidos de pérdida al ver a una manada perder a su alfa. Los alfas se acercaron a la bestia y al Greyback caído. Harry retrocedió un poco al verlos acercarse, preparándose para volver a luchar si era necesario. Los alfas se turnaron para olfatear el cuerpo. Tras olfatear, cada uno giró y pateó hacia atrás, salpicando tierra contra el cuerpo. El último alfa, Harry sospechó que era Ian, se detuvo y orinó sobre el alfa muerto antes de devolverle la tierra. Harry sospechó que esto último era un insulto final a un enemigo caído. La manada Greyback observó esto con cierta irritación, pero la superioridad numérica y la inminente llegada de Fluffy al centro del círculo los convencieron. Con últimos ladridos, la deshonrada manada huyó del círculo hacia la noche. Mooney se acercó a la bestia e hizo un gesto de sumisión indicando que la aceptaban nuevamente como su alfa. Entonces, sorprendentemente, Fluffy se acercó a él y repitió el gesto. Los alfas que observaban parecieron aceptar esta nueva ruptura con la tradición de la manada merodeadora. La bestia avanzó para enfrentarse a los alfas. Ante una señal invisible, pero presentida, los alfas se giraron al unísono y lideraron a las manadas de avión en la noche para cazar.